¿Alguna vez te has preguntado por qué hay gente buena que sufre, mientras personas malvadas parecen vivir tranquilamente sin pagar por nada? Es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, especialmente cuando sentimos que la vida es injusta. Y lo curioso es que esta misma pregunta se encuentra en uno de los libros más antiguos y profundos de la Biblia, el libro de Job. Pero cuidado. La respuesta que da no es la que muchos esperan. Hoy vamos a entrar en un tema que va mucho más allá del dolor o del castigo. Vamos a hablar de cómo Dios realmente gobierna el mundo, según el libro de Job. No desde lo religioso, sino desde lo existencial, desde lo humano, desde lo que duele. ¿Qué tiene que decir Dios cuando alguien que no hizo nada malo pierde su familia, su salud y todo lo que tenía? ¿Por qué guarda silencio? ¿O en realidad sí responde? Y al final de este video vas a descubrir la única respuesta que Dios le dio a Job y por qué fue más poderosa que cualquier explicación lógica. Prepárate, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves tu vida y tu fe. Para entender cómo Dios gobierna según el libro de Job, primero tenemos que conocer quién era este hombre. Job no era cualquiera. La Biblia lo describe como un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Era respetado, tenía una gran familia, muchas riquezas y una vida próspera. Literalmente lo tenía todo. Pero entonces, sin previo aviso, lo perdió todo. Primero sus ganados, luego sus sirvientes, después sus hijos y finalmente su salud. Todo en cuestión de días. ¿Y cuál fue su pecado? Ninguno. Eso es lo que hace que esta historia sea tan impactante. Porque Job no estaba siendo castigado por algo que hizo mal. Y eso cambia por completo la forma en que muchos entienden el sufrimiento. ¿Te imaginas perder todo lo que amas sin haber hecho nada para merecerlo? ¿Qué pensarías tú de Dios en ese momento? ¿Seguirías confiando? Y es ahí donde empieza el verdadero conflicto de este libro. Porque Job no se queda callado. Él clama justicia, quiere entender, quiere respuestas. Pero lo que viene después no es un castigo. Es una conversación que revela uno de los secretos más profundos sobre cómo Dios maneja el universo. Después de su desgracia, Job no se queda solo. Lo visitan tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. En un principio, ellos guardan silencio durante 7 días, simplemente acompañándolo. Pero cuando Job empiezan a hablar, ellos también lo hacen. Y ahí comienza el conflicto teológico. Ellos piensan como muchos piensan hoy. Si estás sufriendo, es porque hiciste algo mal. Para ellos el dolor es castigo. Punto. Pero Job no lo acepta. Él sabe que no ha hecho nada para merecer tanto sufrimiento. Y lo dice con todas sus fuerzas. Se defiende, se queja, incluso llega a acusar a Dios de ser injusto. Y aquí está la tensión central del libro. ¿El sufrimiento es siempre resultado del pecado? ¿Dios gobierna con una justicia matemática? Bueno, premio, malo más castigo. Job dice, no. Y eso en su época era casi una herejía. Este debate entre Job y sus amigos ocupa la mayor parte del libro. Es profundo, incómodo y real. Porque también es el debate que muchos tienen en secreto. ¿De verdad Dios es justo cuando permite que los inocentes sufran? Pero hay algo más que ni ellos, ni Job, saben aún. Dios está escuchando. Y va a responder Job, ya no puede más. Está lleno de dolor, de preguntas, de rabia. Y lo dice. No esconde su sufrimiento detrás de frases bonitas. No lo disfraza con religiosidad. Él quiere respuestas. Quiere saber por qué. Le dice a Dios, ¿qué ganas con destruirme? ¿Por qué me creaste si solo ibas a aplastarme? Es una confrontación directa, profunda, humana. Job no maldice a Dios, pero sí lo reta. Quiere que baje y le explique, que le diga por qué alguien que vivía con rectitud ahora está en ruinas. Y no solo eso, también se atreve a pedirle a Dios que se defienda, que rinda cuentas. Y aquí surge algo muy importante. Dios no lo fulmina por hablar así, no lo castiga por cuestionarlo, no lo condena por expresar su dolor. Esto rompe por completo la idea de que no se puede hablarle así a Dios, porque el libro de Job muestra que Dios prefiere una queja honesta a un silencio falso. Pero, ¿responderá Dios? ¿Le dará explicaciones detalladas? ¿Una lista de motivos o una lección moral?
Lo que ocurre a continuación es uno de los momentos más misteriosos y poderosos de toda la Biblia, después de tantos capítulos de quejas, acusaciones y debates. Dios finalmente habla, pero no como muchos esperaban. No aparece con una lista de razones, ni con una explicación paso a paso del porqué del sufrimiento de Job. Dios responde con una tormenta, literal, y desde esa tormenta le hace preguntas a Job, preguntas que lo dejan completamente en silencio. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Has mandado tú a la mañana desde que naciste? ¿Has entrado en las fuentes del mar o has andado escudriñando el abismo? Es como si Dios le dijera, tú ves una parte, yo veo el todo. No es una respuesta para satisfacer la lógica humana, sino una revelación que coloca a Job y a nosotros en nuestro verdadero lugar. Y lo más impactante, Dios nunca le dice a Job que sufrió por culpa de Satanás. Nunca le revela ese detrás de cámaras que nosotros como lectores sí conocemos desde el capítulo 1. ¿Por qué? Porque el mensaje no es por qué sufriste, sino quién soy yo en medio de tu sufrimiento. Dios le muestra su poder, su sabiduría, su cuidado de cada detalle en la creación, desde las estrellas hasta los animales salvajes, desde el mar hasta el nacimiento de la nieve. Todo está bajo su control. Entonces, ¿cómo no va a tener también el control de tu vida, incluso cuando no lo entiendas? Lo que parecía una no respuesta, en realidad era una de las respuestas más profundas que se han dado jamás. Después de escuchar a Dios, Job no tiene nada más que decir. No se defiende, no contraataca, no exige más respuestas, simplemente se rinde. Pero no se rinde en derrota, se rinde en reverencia. Dice una de las frases más poderosas del libro: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En otras palabras, antes te conocía por lo que me contaban, pero ahora te conozco porque te he experimentado. Y continúa diciendo, me arrepiento en polvo y ceniza. Pero ojo, no se está arrepintiendo de algún pecado oculto, sino de haber querido comprender a Dios desde su propia lógica limitada. Job reconoce que habló sin saber, que intentó medir a Dios con reglas humanas. Y ahora, al ver su grandeza, se da cuenta de que hay un nivel más profundo que la lógica: la confianza. Este es el verdadero clímax de la historia. No fue cuando Dios habló, fue cuando Job entendió sin entender, cuando dejó de exigir explicaciones y comenzó a confiar en el carácter de quien lo creó. Porque hay veces en las que no necesitas una respuesta, solo necesitas saber quién está contigo en medio de todo. Entonces, ¿cómo gobierna Dios el mundo según el libro de Job? No lo hace con una justicia de causa y efecto como la que pensaban los amigos de Job. No premia siempre a los buenos ni castiga de inmediato a los malos. Su gobierno no es una máquina automática que responde a nuestras acciones con recompensas o castigos inmediatos. Dios gobierna con una sabiduría que trasciende nuestro entendimiento. Él ve lo que nosotros no vemos. Su perspectiva va más allá del presente, del dolor, del porqué. Eso no significa que no le importemos. Al contrario, el hecho de que Él se haya revelado a Job muestra que le interesa profundamente nuestra búsqueda, nuestras preguntas y hasta nuestras quejas. Lo que Dios le mostró a Job y nos muestra a nosotros es que la vida no siempre es justa desde nuestra óptica. Pero eso no significa que Dios haya perdido el control. A veces el sufrimiento no es un castigo. A veces es el camino hacia una revelación más profunda de quién es Él. Y aunque no entendamos todo, podemos confiar en que su gobierno es perfecto. Incluso cuando duele, después de todo, el libro de Job no es simplemente una historia sobre sufrimiento. Es una historia sobre transformación a través del dolor. Job no recibió una explicación detallada, pero sí recibió algo más poderoso: la presencia de Dios. Y eso cambió su perspectiva por completo. Al final Dios restauró su vida. Le devolvió el doble de lo que había perdido. Le dio nuevos hijos, salud y muchos años más. Pero lo más importante es que le devolvió la paz, esa que solo se encuentra cuando entiendes que no estás solo, aunque no tengas todas las respuestas. Ese es el verdadero regalo del libro de Job. No enseñarte a evitar el dolor, sino a caminar con Dios a pesar de él.
a confiar, incluso cuando todo parece oscuro, a mirar hacia arriba cuando no entiendes lo que pasa a tu alrededor. Y si este mensaje te hizo pensar o te dio un poco de luz, no te vayas sin ver el video que aparece ahora en pantalla, donde exploramos otro libro bíblico lleno de sabiduría para la vida real. Haz clic y sigue este camino de respuestas, fe y transformación. Nos vemos en el próximo video.